Hola, buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos. Yo soy Tomás Flier o Tommy. Estoy hablándoles desde San Francisco, California, donde vivo. Yo trabajo acá en Google como gerente de diversidad e inclusión. Y es un placer estar aquí con ustedes. Primero y principal, quería agradecer a Proyecto Natal y especialmente a Diana por invitarme. Eh, y es un honor poder venir a hablar aquí sobre el rol de la mujer, especialmente en el mercado corporativo, pero les voy a estar compartiendo un poco sobre mi trabajo y mis vivencias, y pueden estarse preguntando, bueno, ¿qué está haciendo un hombre hablando del rol de la mujer? Y es una gran pregunta. Y hoy vamos a estar hablando de sistemas de opresión, específicamente el patriarcado, y cómo es una responsabilidad de todos y todas de poder resolver, de poder desmantelar estos sistemas. El machismo no es un problema de las mujeres, sino que todos tenemos que hacer algo al respecto para poder cambiarlo. Como decía antes, hace más de 7 años que vivo fuera de la Argentina, entonces tal vez use algunos anglicismos, ya que fui entrenado y crecí en este tipo de trabajo, principalmente fuera de la Argentina, en Brasil y aquí en Estados Unidos. Y bueno, por eso probablemente algunas palabras capaz que uso del inglés. Y tampoco aprendí a usar en español aún el lenguaje inclusivo, entonces estaré hablando en el lenguaje binario. En la presentación de hoy vamos a estar hablando, como les decía antes, sobre cómo podemos comenzar a deconstruir el patriarcado o el machismo, especialmente en el mundo corporativo, pero en la sociedad en general. Vamos a estar hablando mucho de equidad y de sistemas de opresión. Antes de empezar, quería identificarme y compartir con ustedes las identidades que traigo aquí, que son como un hombre cis, heterosexual, blanco, entre tantas otras identidades. Como les decía antes, estoy viviendo fuera de mi país y hago el trabajo de mis sueños, donde siempre quise, en el equipo de diversidad, equidad e inclusión de Google, aquí en la oficina principal. Y de la manera en que hablo de mi trabajo en general es ser un hacker cultural dentro de una organización con el objetivo de crear sistemas más inclusivos y justos para todos. Y siempre me gusta empezar el por qué hago mi trabajo, ya que trato siempre de seguir mis propósitos, mis principios, mis valores. Y esta cita de la doctora Toni Morrison refleja uno de mis propios principios, que dice que cuando consiga estos trabajos para los que ha recibido tanta formación, recuerde que su trabajo real es que si está libre necesita liberar a otra persona. Si tienes algo de poder, entonces tu trabajo es usar ese poder y el privilegio que vamos a estar hablando bastante para empoderar a alguien más. Yo también creo que nuestra responsabilidad es la de poder empoderar a otros y la mejor, como decía antes, la mejor manera de empezar a entender lo que hago es por qué lo hago. Y para eso vayámonos un poco al pasado. Yo tenía 14 años, así que estamos hablando de hace 17 años. 17 años, no, 19 años. Me resté algunos años. Yo vivía en San Isidro con mi familia y estaba dando clases de apoyo en un barrio humilde cerca, que se llama el barrio La Cava, y fui a esta escuela en la que estaba ayudando con problemas de matemáticas a Carla. Carla era una chica de 12 años, en general era muy bulleada, estaba bastante como excluida y no quería hacer nada, estaba muy sucia y entonces se reían de ella. Pero bueno, empezamos a hacer ecuaciones después de bastante tiempo, le empecé a explicar lo que eran las ecuaciones y en 2 minutos las podía resolver. Yo estaba entrenado para hacer ecuaciones por más de 3 años y ella las podía resolver en 1 segundo. Y dije, bueno,
acá tenemos a la próxima Marie Curie, a la próxima Bill Gates. Le pregunté, bueno, Carla, ¿qué querés hacer cuando seas grande? Y ahí ella me respondió, me gustaría ser veterinaria, pero mis padres y mis profesores me dijeron que era muy difícil, así que no voy a hacer nada. Y fue ahí cuando yo entendí que existen sistemas en nuestra sociedad que dan más a unos que a otros, no necesariamente relacionado con su esfuerzo o con las virtudes o los merecimientos de alguien. Me di cuenta de que mis identidades dominantes, como un hombre blanco de un alto nivel socioeconómico, tenían una previsibilidad en los resultados. Que si tenía tantas oportunidades, no era porque era tan inteligente como mi mamá dice, porque no es así, sino que porque, nada, estas identidades y el lugar en el que nací me daban y me otorgaban algunos lugares y oportunidades que la verdad es que yo no me las merecía. Obviamente canalicé esta culpa que me sentía, existencial, por un sentido de responsabilidad, ya que tan pocos tienen estas oportunidades. Bueno, voy a tener el compromiso de forzarme, capitalizar cada una de estas oportunidades que tan pocos tienen y usar este privilegio e influencia para poder quebrar estos sistemas que me dieron tantas oportunidades no merecidas. Cuando estamos hablando de sistemas, siempre cambio sistémico, suena muy abstracto, pero en realidad lo que estamos hablando son las personas y sus decisiones, especialmente las personas que están en lugares de poder y sus decisiones. Entonces todos deberíamos, está en nosotros el poder o reproducir o quebrar esos sistemas. Todos tenemos la responsabilidad porque todos hacemos parte de estos sistemas. Este es un trabajo extremadamente difícil porque fuimos programados de esta manera. Fuimos programados a valorar más a unos colectivos o grupos de personas que a otros. Hay varios estudios mostrando que de los 3 y 4 años ya somos racializados y ya entendemos que la proximidad al blanco, por ejemplo, al color de blanco, en realidad nos otorga más valor, nos otorga más poder. Aprendemos que hombre en realidad tiene más valor y más lugar en el mundo que mujer, ya desde que somos muy chicos en el proceso de socialización, todos nosotros. Cuando decimos, no, yo no soy machista o racista, tenemos que entender que estos son sistemas. Todos hacemos parte de este sistema y no es un evento el machismo, sino que es un sistema o el patriarcado, ¿no? Y muchas veces nosotros no vemos que algún daño está siendo cometido o que estos sistemas se están reforzando, reproduciendo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un lente. Me gusta mucho esta metáfora de Magritte, del artista, que decía ceci n'est pas une pipe, que esto no es una pipa, sino que es la representación de la pipa. O sea, todos tenemos un propio lente que no ve la realidad, sino que vemos una interpretación de la realidad a través de nuestras propias experiencias. Por ejemplo, yo puedo estudiar mucho sobre la experiencia de ser mujer, pero como yo no soy mujer, ¿cómo voy a poder realmente entender cuál es esta experiencia? Y este es un trabajo tan difícil porque no es un desafío técnico en el que el problema y la solución son muy claras, sino que para poder reconocer el problema se requiere aprendizaje. Por eso se le llaman que estos son desafíos adaptativos, que los problemas y las soluciones requieren aprendizaje y una transformación personal para poder entender cuáles son los problemas y las posibles soluciones. Entonces hay 2 prerequisitos fundamentales para poder empezar este trabajo de concientización. El primero es la humildad o vulnerabilidad sería, para aceptar que no sabemos lo que sabemos, que nuestra visión del mundo es solamente una. El segundo es la incomodidad. Nos enseñaron a no hablar de estos temas, nos enseñaron de que todo el mundo es igual, y que si no pensamos que todo el mundo es igual y no valoramos a todos de la misma manera, entonces somos racistas o machistas y eso es ser malo. Y el problema es que, y nos pone muy incómodos hablar de este tipo de temas. Tenemos que empezar a normalizar la incomodidad. Como adultos, la única manera de nosotros poder desaprender o reaprender
a ver la vida de otra manera es a través de la normalización de la incomodidad. Poder decir, bueno, estoy incómodo, probablemente estoy esforzándome a hacer algo que normalmente no hago. Es como cuando si aprendieron a andar en bicicleta cuando eran jóvenes. El miedo, la incomodidad, estaban ahí. Y bueno, la necesitamos. Y también que en este trabajo hablamos tan poco de esto y lo practicamos tan poco que muchas veces vamos a cometer errores. No es si vamos a cometer errores, sino es cuándo lo vamos a hacer. Entonces, en vez de ponernos defensivos y decir, no, no soy machista, no soy homofóbico, poder pensar cómo estos sistemas que nos afectan a todos y que son parte de nuestra sociedad, en realidad están operando en ese particular momento. La agenda de hoy va a ser comenzando por el mundo heredado. Vamos a hablar de patriarcado y en realidad de sistemas de opresión en general. Después vamos a hablar del mundo heredado, o sea, pero su expresión, la expresión de estos sistemas en el mercado de trabajo. Y después el mundo posible, cómo podemos comenzar a construir un nuevo paradigma. Lo que le pido hoy es que, bueno, nuestro objetivo principal de hoy es entender conceptos, mecanismos, en cómo estos sistemas de opresión operan en nuestro día a día y compartir con ustedes algunas prácticas para empezar a quebrarlos. Mi objetivo hoy no va a ser contar cómo es la experiencia de las mujeres, de nuevo, como hombre no es mi lugar y tampoco podría, sí entender, empatizar, pero no hablar en lugar de las mujeres. Tampoco hoy voy a estar demostrando que el machismo, la homofobia, el racismo u otros sistemas de opresión existen. Ya hay demasiados años de personas mucho más experimentadas e inteligentes que ya demostraron, publicaron una y otra vez la existencia de estos y cómo impactan en nuestro día a día. Pero mis objetivos hoy es comenzar, ojalá que para el final de esta sesión pudimos ver qué significa la equidad, la diversidad, inclusión, sistemas de opresión, interseccionalidad, sesgos inconscientes, microagresiones, entender cómo estos sistemas de opresión se expresan en la sociedad e instituciones, compartir estructuras que pueden ser útiles para poder pensar, frameworks, para poder pensar sobre estas problemáticas. Como decía antes, aprender algunas herramientas, pero no existe una hoja de ruta. Hace esto, esto y esto y pronto. Y vas a conseguir romper con estos sistemas. De la manera en que cómo tenemos que hacerlo es cuestionando. Vamos a empezar a poner en duda, cuestionemos abiertamente estos temas, cuestionemos y conversemos estos temas de género y raza. Un espacio de libertad del saber, o sea, no tenemos que saber, no, porque si no vamos a estar repitiendo, vamos a explorar juntos. Esto es una jornada que obviamente no va a terminar en estos 30, 40 minutos, sino que tiene que ser de toda nuestra vida, pero tenemos que darnos la flexibilidad de entender que no sabemos lo que no sabemos. Pueden experimentar incomodidad en varios momentos, persistan de todos modos. Ese es solo un indicador de que probablemente estamos explorando temas de que no nos sentimos tan seguros y vamos a desarrollar ese músculo. Y no va a terminar con un cierre. O sea, si al final de la presentación ustedes sienten que tienen más preguntas que certezas, entonces hice mi trabajo. Mi objetivo es empezar a cuestionar juntos. Bueno, ahora vamos a empezar entonces con patriarcado y sistemas de opresión en general. Y vamos a comenzar con prejuicios. Como decía antes, en el proceso de socialización nosotros formamos y construimos verdades sociales o nos construyen estas jerarquías y valoraciones. Y empezamos a generar sesgos inconscientes o unconscious bias. ¿Qué significa esto? Son prejuicios que tenemos de los cuales no tenemos control consciente, son inconscientes. Estos sesgos ocurren automáticamente, provocados por nuestros cerebros que hacen juicios rápidos y evaluaciones de personas y situaciones basadas en antecedentes, entorno cultural y en nuestras propias experiencias también.
Estos sesgos, obviamente que no se limitan solo al género, digamos, pueden basarse en la edad, en la raza. Siempre que hablo de raza, estoy hablando del color de piel, la religión, orientación sexual, etcétera, y otras dimensiones, pero debido a que hoy nos estamos enfocando en el tema de género, es importante analizarlo, ya que tiene implicaciones de gran alcance con respecto a la equidad y a la igualdad. Estos prejuicios afectan nuestra percepción y valoración de las personas, y los vemos reproducidos constantemente en los medios de comunicación, el cine, redes sociales, en distintos ámbitos como el laboral o el educativo. Hay un estudio aquí de Harvard, por ejemplo, hay un prejuicio que está muy estudiado de que el mundo de la tecnología, de la ciencia y la tecnología, es para hombres. Y que 70% de los encuestados tienen estereotipos implícitos que asocian la ciencia y la tecnología con los hombres más que con las mujeres. Esto, en el ámbito de trabajo, dentro de una industria de tecnología, puede justamente generar que estos prejuicios impacten la igualdad de oportunidades, en ascensos, salarios, beneficios, crecimiento profesional, y también la expectativa que tenemos sobre el rendimiento de las personas. Y estos prejuicios, en realidad, están presentes en nuestro inconsciente, y nuestro inconsciente tiene mucho más, mucha más fuerza y mucho más poder sobre nosotros de lo que creemos. Y tener la humildad de entender que hay mucho sobre nosotros mismos de lo cual no sabemos es clave, como decía en el principio. Nosotros recibimos alrededor de 11 millones de bits de información cada segundo, pero podemos procesar alrededor de 40 bits, que significa que el 99.99996% de nuestros procesos mentales están gobernados por el inconsciente. O sea, la enorme mayoría de lo que sentimos y decidimos están determinados por procesos inconscientes. Esto no es necesariamente malo, esto es muy funcional, nos permite mover por el mundo, si no tendríamos una sobrecarga de datos. Pero nuestra mente funciona como un algoritmo de inteligencia artificial que ve algo que se parece a algo conocido o que nos enseñaron y le etiquetamos y le ponemos, y esa etiqueta viene con sus propios valoraciones, significados. Entonces, no sé si les pasó alguna vez que giran la cabeza, vieron un objeto y dicen, ah, esto es tal cosa, pero después lo ven bien y era otra, pero nuestra cabeza estaba seguro de que era algo. Porque, bueno, funciona de esta manera, digamos, para transitar el mundo. Pero si bien es funcional, a veces puede llevarnos a tener impactos no deseados. La gran mayoría de nosotros tenemos muy poca comprensión de por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y somos influidos predominantemente por presiones sociales, estas verdades sociales, al que nos gusta llamar sentido común, emociones impulsivas y reactivas, y muchas veces nuestro impulso evolutivo o instinto evolutivo de evitar el dolor o la incomodidad. Igual, no se preocupen, no es que estamos condenados a estos prejuicios inconscientes, podemos y en realidad debemos reconocerlos para el bien de nuestra sociedad. Primero, es imposible que no tengamos prejuicios y que nuestra mente no etiquete. Pero si los empezamos a escuchar más, comprender, percibir, podemos parar el pensamiento antes de que se haga acción. O podemos hacer que estos pensamientos tengan en realidad un peso menor por sobre las decisiones que nosotros tomamos. Y este es uno de los objetivos principales de nuestra charla hoy, que todos aquí reconozcamos que nosotros los humanos tenemos prejuicios inconscientes y comenzar a explorarlos en esta famosa deconstrucción. Ahora estuve hablando bastante de sistemas de opresión. ¿A qué me refiero con esto? La opresión es un sistema de privilegios y desventajas basado en la pertenencia a un grupo social. Obviamente que pueden variar contextualmente, ya que, como dijimos, en la introducción, son jerarquías sociales arbitrarias, se le llaman. Muchas veces ser de una nacionalidad en un país no tiene el mismo valor que ser en otro. Yo, por ejemplo, ser latino en Argentina no tiene demasiado, digamos, significado, pero ser latino en Estados Unidos, esa etiqueta viene con muchas valoraciones y un lugar en esta jerarquía social.
¿Y cómo funcionan estos sistemas de opresión? Bueno, el privilegio y la desventaja trabajan en tándem. La desventaja, la exclusión, la marginalización, trabajan en conjunto. Es un sistema más amplio que se apoya y que la ventaja viene a expensas de la desventaja. Se necesitan mutuamente para existir, no pueden tener uno sin el otro. O sea, por ejemplo, yo, como hombre, de cada dólar yo gano 21 centavos más que las mujeres, pero yo lo gano porque alguien lo está perdiendo. Es porque una mujer lo está perdiendo. Y yo puedo decir, yo no lo quería, pero es un autodepósito en el banco. Yo no lo puedo devolver. Entonces, el objetivo nuestro debería ser entender cómo puedo usar este privilegio y estas ventajas o influencia para poder empezar a cambiar este sistema. Y en general tratamos en estos sistemas de opresión, tratamos de enfocarnos mucho en la desventaja y en el desfavorecido y en el excluido, sin hablar del privilegio que conlleva. La doctora Peggy McIntosh, que fue la primera que definió el privilegio blanco, decía: como persona blanca me di cuenta de que me habían enseñado sobre el racismo como algo que pone a otros en desventaja, pero me habían enseñado a no ver uno de sus aspectos corolarios, que es el privilegio blanco, que me pone en ventaja. Entonces, poder explorar estos privilegios es un trabajo fundamental que todo el mundo tiene que hacer. Y estos sistemas de opresión, lo que estaba hablando, el patriarcado es uno de estos sistemas de opresión, en el que reproduce la supremacía masculina en una sociedad, oprimiendo, excluyendo a las mujeres. Ahora vamos a empezar a ver un poco cómo operan estos sistemas de opresión y también cuál es su expresión en el mercado de trabajo. Primero vamos a estar hablando y complejizando un poco más este término, sistema de opresión, y entender que en realidad, ¿por qué es tan complejo desmantelarlo? La organización Race Forward desarrolló este modelo mental que nos ayuda a pensar en cómo los sistemas de opresión operan. En el lado izquierdo tenemos los más individuales y en el lado derecho los más sistémicos. Y comenzando por el microcosmos, primero estos sistemas operan a través de prejuicios internalizados en cada uno de nosotros. Por ejemplo, chicas jóvenes internalizando de que matemática y ciencias en realidad son para los hombres, no son para ellas. O yo, desde pensar, bueno, no, en realidad para ser exitoso en una empresa tecnológica, y yo me imagino a un hombre. Ese es mi propio prejuicio y cómo juega dentro de mí. Después está el interpersonal, cómo esos prejuicios se articulan y se reflejan en mi relación con otras personas, entre diferentes individuos. Por ejemplo, vamos a estar hablando después sobre microagresiones y cómo estos prejuicios hacen que yo termine agrediendo a otra persona, o profesores, con el ejemplo de la industria tecnológica, profesores incentivando más a los hombres que a las mujeres para hacer computación y desarrollo de software. Después el institucional, que es cómo estos prejuicios que tenemos se juegan dentro de una organización, por ejemplo, dentro de sus políticas, o como pueden ser políticas, no sé, de licencia paternidad, licencia de maternidad, o menos mujeres graduándose de la universidad. Eso es como institucionalmente, para el desarrollo de software, esto es como institucionalmente se está reflejando este sistema del patriarcado. Y el último es el estructural y el sistémico, que es en realidad la relación entre las diferentes instituciones y la sociedad, cómo esto es sistémico y está presente en todos lados, en los medios de comunicación, y es la relación entre estos prejuicios. Por ejemplo, en mi ejemplo de la industria tech, es la relación entre el prejuicio de que ser desarrollador de software es para hombres,
el impacto en las universidades y después en la industria tech en general, que termina contratando menos y hay menos gente trabajando en ella. Hoy por hoy, en Estados Unidos, solo el 25% de los graduados en la universidad de computación y ciencia de la computación son mujeres y solo el 13% ocupa un rol en una empresa en la industria tecnológica. Como estaba hablando antes, estaba hablando de las microagresiones y en general esto también muestra cuán complejo este sistema es, porque las dinámicas de poder que articulan estos sistemas de opresión, en realidad se juegan de manera sutil, en general. La discriminación moderna justamente le llaman discriminación sutil, que es que si uno aísla el evento, no siempre uno puede cuestionar, bueno, pero ¿eso es machista o no es machista? Pero estos se van agregando, se van sumando e incrementalmente van generando y reproduciendo este sistema de supremacía de hombres. Por ejemplo, este es simplemente un ejemplo, que son las microagresiones, que es el desprecio, la desvalorización verbal o conductual, a menudo es automático, no intencional, pero comunica los puntos de vista hostiles o negativos hacia alguien, y en general esto tiende a reproducir una visión del mundo de supremacía y superioridad. Por ejemplo, si uno empieza a prestar atención a los patrones, a los patterns, teniendo en cuenta, bueno, una mujer habló ahora, una mujer blanca habló, una mujer negra habló, un hombre, teniendo en cuenta las identidades de cada uno de los individuos, uno empieza a reconocer más y más que este tipo de microagresiones se hacen presentes. Y nuestro objetivo es visibilizarlas. Por ejemplo, es posible que suceda que en una reunión una mujer sea interrumpida más por un hombre que un hombre por otro individuo, que las ideas sean incorporadas y aceptadas mejores si vienen de un hombre. Y todas estas son pequeñas acciones que van reproduciendo y creciendo este sistema. Esto desde un punto de vista más micro, ¿no? Desde más individual e interpersonal, como decíamos, pero después desde el punto de vista más sistémico e institucional, cómo se expresa el patriarcado y este sistema de opresión, es que en la educación 130 millones de chicas no van a la escuela, uno de cada 4 chicas son casadas antes de que sean adultas. En la política, 23% de los asientos parlamentarios están ocupados por mujeres. En Argentina, previsiblemente, se ven las mismas tendencias o incluso más marcadas. En el 2017, por ejemplo, las mujeres ocupaban menos del 20% de los cargos ministeriales. Más allá de que en la Argentina las mujeres presentan más años de estudios que los hombres. Y, por ejemplo, en lugares de decisión, como puede ser el Banco Central, el directorio del Banco Central, hasta el 2017 había 0% de mujeres que ocuparon un cargo en el directorio del Banco Central. Y después, bueno, esto, como hablaba antes, se refleja en los salarios, pero también en el respeto sobre el cuerpo humano. La ONU publicó que una de cada 3 mujeres va a experimentar violencia sexual o física, y que más de 200 millones de chicas o mujeres fueron mutiladas sexualmente, genitalmente. Bueno, esta era simplemente otro ejemplo que mostraba que en Estados Unidos, si bien hace muchísimos años se trata de tener una representación balanceada en las empresas de las mujeres y los hombres, a medida en que vamos hacia puestos más ejecutivos, vemos que solo el 21% de los puestos ejecutivos son ocupados por mujeres, cuando
los entry level, que son los puestos más para comenzar tu carrera, en realidad está bastante balanceado. Pero todo esto para decir que existe una previsibilidad de los resultados que vienen acompañados de estos sistemas de opresión, de que la famosa meritocracia es una quimera o una narrativa que, eh, que si no modificamos cómo estos sistemas operan en nuestras sociedades y en nuestras instituciones, esta meritocracia en realidad nunca va a ser real, porque la igualdad de oportunidades y la manera en que evaluamos a unos por sobre otros no es la misma. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera parte, que es el mundo posible. ¿Qué es lo que podemos hacer para colectivamente construir un nuevo paradigma? Y comenzando por el prejuicio que ya estuvimos explorando sobre las mujeres en el mundo de la tecnología, eh, como decía antes, la única manera de mitigar la influencia de estos prejuicios es empezar a comprenderlos, resistiéndolos y aprender a mitigarlos. La famosa deconstrucción que hablaba antes, pero existe una confusión de que la deconstrucción no es darse cuenta de cómo nuestra abuela es racista y nuestro papá es machista, sino cómo nosotros lo somos. Empezar a escuchar esas voces dentro nuestras, que son perturbadoras, que tendemos a reprimir, pero que empiezan a hacer estas asociaciones, que capaz que hacemos la asociación de que una persona no hizo un buen trabajo o no maneja bien por su género. ¿Y por qué los reprimimos? Porque nos enseñaron que ser racista o ser machista es ser una mala persona. También nos enseñaron que ser racista o machista es ser consciente, lo definen como conscientemente hacer un acto de daño hacia una mujer por su condición de mujer, por ejemplo, el machismo. Y en realidad no, el machismo es un sistema de opresión que todos nosotros, en el que todos nosotros crecimos y que está presente en diferentes ámbitos de nuestra sociedad y romper con ese binarismo de bueno o malo, porque si no podemos aceptar que todos nosotros tenemos pensamientos y fuimos criados en sociedades machistas, entonces nunca vamos a poder analizar nuestro propio racismo o nuestro propio machismo. Básicamente lo que tratamos de hacer cuando vamos hacia la acción para tratar de nivelar o mitigar el daño y la injusticia de estos sistemas es lo que llamamos equidad. La igualdad es tratar a todos de la misma manera, asumiendo que todos comienzan en pie de igualdad o con las mismas oportunidades. Pero la equidad es trabajar para lograr resultados justos para los diferentes grupos o personas, tratándolos de manera que aborden sus ventajas o sus barreras sociales. O sea, necesitamos estrategias diferenciadas para los diferentes colectivos para nivelar el juego y para poder empoderar a las personas para que tengan las mismas oportunidades. Y tratando a todo el mundo igual, lo único que hacemos es reproducir estos mismos sistemas que están presentes en nuestra sociedad. Y existe una reacción en general cuando siempre sucede esto y se generan, por ejemplo, iniciativas para mujeres y para que tengan la posibilidad de tener un coach y desarrollo profesional. Muchos hombres pueden decir, bueno, pero ¿qué me dan a mí? No, primero no es que te están sacando algo, le están dando algo a un grupo. Decime qué necesitas. No, esto no es una torta. Y la segunda reacción siempre es, bueno, pero esto es injusto. ¿Por qué le dan a la otra persona y no a mí? Exacto. Y esa es la palabra, justicia. El sistema, como decíamos, la famosa meritocracia, es un sueño que no existe en el mundo de hoy. Entonces, lo que tratamos de hacer es empoderar y amplificar y elevar algunos colectivos para justamente poder
nivelar el juego y crear sistemas más justos. Es el famoso, por ejemplo, Black Lives Matter, el movimiento de negras, las vidas negras importan. Muchas veces dicen, bueno, pero está bien, todas las vidas importan. Bueno, no, pero tenemos que reforzar que las vidas negras importan, porque hoy este sistema de opresión, que es el racismo, expresado a través del sistema policial o judicial, está teniendo un impacto que está desvalorizando y no está respetando las vidas de las personas negras como tales. Y en general, vamos a avanzar, cuando hablamos de privilegio, mucha gente dice, bueno, pero yo no sé si soy privilegiado. Y bueno, en general una buena manera de reconocer privilegios es que probablemente se vean a sí mismos como los normales o la norma, ¿no? Los que no son diferentes. Por ejemplo, yo nací en una familia blanca en Argentina y me enseñaron si hablábamos de racismo, hablábamos de raza, de color de piel, pero no hablábamos de nuestra raza. Fui enseñado a que mi raza es neutral, yo soy normal, no se habla de ella. Pero sí la de otros, hablamos de cómo castigan a los negros o cómo en Argentina usamos lenguaje racista. Y podemos sentirnos culpables al respecto o podemos usar este privilegio como poder para cambiar la ecuación. Recuerden la íntima relación entre el privilegio y la desventaja. Entonces, somos parte de este sistema. Y la doctora Beverly Tatum habla de que tenemos tres opciones. Da la metáfora de las alfombras eléctricas de los aeropuertos o de los shoppings, que nos hacen ir más rápido sin caminar. Y dice, bueno, tenemos tres opciones. La primera es una colusión pasiva o connivencia pasiva, que es, aprovechemos esto. Yo no hago nada activamente, o sea, yo no soy racista, yo no soy machista, pero disfruto de mis privilegios como un hombre y no hago nada. O sea, por omisión, estoy ayudando a que el sistema se reproduzca. Puedo también hacer una colusión activa y camino, entonces es casi como correr y voy más rápido y hago actos machistas conscientes, objetivando a las mujeres. Y bueno, y ahí lo que estoy haciendo en realidad es reproduciendo este sistema todavía de manera más exponencial. Pero lo que tenemos que hacer en realidad es resistir activamente, corriendo en la posición contraria. ¿Por qué corriendo? Porque si caminamos nos quedamos en el lugar, no cambiamos nada. Pero tenemos que correr en la posición contraria, de nuevo, la relación con la equidad. Y por ejemplo, la doctora Angela Davis hablaba mucho de esto y decía como que no alcanza no ser racista, pero tenemos que ser antirracistas. Y siempre con la premisa de que en todo sistema de opresión yo no tengo como ser independiente del sistema, del machismo. Entonces, o trato de ir en contra de este, o si no me estoy aprovechando de este. Y es muy natural tomar salidas o escapatorias. ¿A qué le llamo salidas o escapatorias? A opciones que tenemos que sirven para deshacerse de conversaciones sobre sistemas de opresión. Si son hombres como yo, podrían decir, hacen algo o dicen algo que sea dañino hacia las mujeres y después dicen rápidamente, no, pero mis intenciones son buenas. Bueno, pero no estamos hablando. O, no, yo le haría lo mismo a un hombre. Pero bueno, resulta que es una mujer. Pero bueno, no estamos hablando de intenciones, estamos hablando del impacto que estamos generando. Entonces tenemos que prestar atención de esto, a esto. Y muchas veces este tipo de salidas escapatorias en realidad sirven para eliminar la discusión, para sacar el género, la raza, fuera de la discusión. Y estamos generando un daño mayor porque estamos invalidando la experiencia de una mujer, por ejemplo, cuando estamos sacando el machismo de la mesa. Es decir, no, esto no es machismo. Y para mí, personalmente, para mi propia jornada, porque esto es una jornada, no es que un día de repente nos levantamos y, ya sé lo que es el machismo y ya entiendo todos mis prejuicios, sino que es una jornada que lleva muchos años, probablemente una vida entera, pero para mí esto es estas escapatorias son un gran indicador para mí. Cuando yo digo algo y mi novia dice, no, pero estás diciendo esto porque es machista lo que estás diciendo.
Y si yo reacciono, y digo, no, lo que estoy haciendo no es machista, y me siento esa reacción, para mí ese es un buen indicador de que muy probablemente se esté jugando este sistema de opresión del machismo, y que como fui enseñado, de nuevo, ese binarismo de que soy malo si estoy haciendo algo machista, entonces no lo puedo soportar. Y rápidamente lo quiero desechar. En vez de cuestionarlo, conversémoslo. Tal vez es así. Y para finalizar, lo que tenemos que hacer entonces es desarrollar el músculo de la conciencia. Empezar a entender que la conciencia y el poder hablar de estos temas y el poder reconocerlos es como un músculo, lo tenemos que practicar. Vamos a hacer equivocaciones si realmente lo estamos practicando, pero tenemos que seguir haciéndolo, persistir en la incomodidad, como decíamos antes. Y no llamar la atención a la gente, como, ¿cómo estás? Pero llamar a conversar. Una vez que empezamos a identificar estas dinámicas de poder, es nuestra responsabilidad visibilizar estas cuestiones y charlarlo como sociedad. Mucha gente nos dice, bueno, sí, tu trabajo y todo esto es corrección política. Y esto no es corrección política, es exactamente lo contrario. No, vamos a hablar de todo, hablemos de racismo, hablemos de machismo en vez de sacarlo de la mesa. Es mejor para nosotros como sociedad discutir abiertamente estos temas delicados sobre sexualidad, sobre orientación sexual, religión, raza, y en lugar de dejar que las cosas no se aborden. Y si ustedes hacen parte en determinado contexto de un grupo más privilegiado y dentro de ese grupo escuchan a otra persona que están diciendo algo que ustedes saben que reproducen estos sistemas, por ejemplo, que sea machista, entonces le decimos llamarlos para conversar, en vez de un refuerzo negativo instantáneo, de decir, vos sos un machista, y esto y lo otro. Bueno, sí, probablemente todos seamos machistas, pero no. Tratemos de hacer un refuerzo positivo en vez de uno negativo, para poder justamente como sociedad poder hablar de esto y que podamos crecer. Esto no significa que no nos tengamos que hacer cargo de reparar y muchas veces de pagar lo que nosotros impactamos. No se trata sobre eso. Pero cuando empezamos a reconocer estos patrones, cuando comenzamos a visibilizar estas dinámicas de poder, tendemos rápidamente a olvidar que esto es una jornada y que antes capaz que yo no lo veía, de nuevo, los lentes. Yo tengo mi propio lente y no lo veía, entonces llamar para conversar. Ahora, si una persona lo conversa una y otra vez, sigue repitiendo, bueno, de nuevo, todo el mundo tiene que hacerse cargo también de lo que hace. Y por último, de ahora en adelante, este es un llamado para una transformación personal. Como decía la doctora Bell Hooks, las transformaciones de conciencia personales se vinculan directamente con las transformaciones de estructuras sociales. Y recuerden de que estos son desafíos adaptativos, que para poder ver el problema y sus posibles soluciones requieren concientización. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es no hacer más del business as usual. Ya no podemos, una vez que empezamos a ver cómo estos sistemas de opresión se reflejan en nuestra sociedad, no podemos hacer como que no lo vi o no lo quiero ver más, sino lo contrario, tratar de participar en conversaciones, en una investigación profunda sobre nuestra sociedad, sobre nosotros mismos, empezar a tomar riesgos, vamos a fallar, recibir feedback, tener la humildad de poder decir, bueno, sí me equivoqué, y volver a intentarlo. Porque de nuevo el machismo, el patriarcado, el racismo, el machismo no es un problema de las mujeres, o el racismo no es un problema de los negros, sino que es un problema de nuestra sociedad que todos tenemos una responsabilidad para cambiarlos, para construir una sociedad más equitativa y una sociedad más justa. Bueno, muchísimas gracias
Y si quieren contactarme, pueden contactarme en LinkedIn como Tomás Flier. Hasta luego.